Bueno, pues entonces estamos viendo siempre los sistemas de orden 2 y vamos a ver otras variaciones que nosotros podamos tener. Decíamos que hasta el momento habíamos visto siempre considerando el coeficiente de amortiguamiento menor que 1 y miramos el caso A, que es el coeficiente de amortiguamiento, considerarlo variable, pero menor que 1 y WN constante. Ahora vamos a ver en el caso B. En el caso B vamos a estudiar qué podemos hacer para mantener ciertas características, algo que nos interese, ¿verdad? Recuerden, aquí vamos a ver qué sucede si nosotros mantenemos el coeficiente de amortiguamiento menor que 1 siempre, pero ahora ya no variable, sino constante. Y aparte de eso, vamos a tener ahora WN, dejarlo variable. Ahora vamos a tocar la frecuencia natural. Si ese es el caso, muchachos, recuerden que el coeficiente de amortiguamiento determina que las raíces conjugadas complejas se muevan a través de un semicírculo. Así, ¿verdad? A través de un semicírculo. Ahora, pero eso se determina, digamos, si el coeficiente de amortiguamiento es variable. Pero, ¿qué sucede si el coeficiente de amortiguamiento es constante? Permítanme, vamos a hacer. Vamos a hacer esto un poco más grande. Fíjense. Yo sé que si el coeficiente de amortiguamiento es cercano a 1, pero menor que 1, aquí van a estar los polos conjugados complejos. Si de repente es más pequeño, el coeficiente de amortiguamiento se van a ubicar aquí. Siempre y cuando yo mantenga la frecuencia natural constante. En este caso, lo que voy a mantener constante es el coeficiente de amortiguamiento. Si yo mantengo constante el coeficiente de amortiguamiento y varío WN, significa de que vaya. Imagínense que yo mantengo constante el valor. Aquí estamos asumiendo que es WN, ¿verdad? Y mantengo constante el valor para el que da ese coeficiente de amortiguamiento. Ahí, que da esos polos ahí. Aquí se ubican los polos, ¿ves? Siempre los polos están dados por la fórmula U, S1 y 2 es menos coeficiente de amortiguamiento WN más menos J, WN raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Eso es parte de lo que ya hemos estado viendo. Pero ahora, este ya no lo voy a tocar. Solo voy a tocar WN. Lo que significa que los polos de esa, ¿cómo se llama? Esos polos que están ahí ya no se van a mover a través de un semicírculo. Porque este está constante. Si, por ejemplo, escojo para un valor determinado de coeficiente de amortiguamiento, ya se van a quedar fijos ahí. Pero ahora varío WN significa que ya no me van a variar a través de un semicírculo, sino que en el valor que tengo escogido, de repente aquí está WN1, miren. Si escojo un valor WN2 mayor que WN1, entonces los polos conjugados complejos ahora se van a venir para acá. Van a estar ubicados siempre en el mismo valor aquí,
pero más grandes. Si escojo un valor más pequeño de WN, entonces se van a venir para acá. Ahí es donde se van a ubicar los polos del diagrama de polos y ceros del sistema de orden 2. Miren, se vienen para acá o se vienen para acá o se vienen para acá. Varían dependiendo del valor de WN1. Estos, por ejemplo, son para WN1. Estos para WN2, ¿verdad? Y recuerden que siempre aparece, ¿cómo es que se llama? En pares, en valores de conjugado complejo. Esto vale aquí WN1, esto vale WN2. Siempre aparecen en pares porque son conjugados complejos. Mientras más grande el valor de WN, más para acá se vienen. Mientras más pequeño, más se regresan acá. Pero se mantienen en este mismo eje acá. Sabemos que la señal de salida, si la entrada es un escalón, es igual a 1 menos 1 sobre... Esa es CDT. Espérese, ya lo sabíamos. Ahora, muchachos, lo que vamos a estudiar es qué influencia tiene el hecho de que yo deje el coeficiente de amortiguamiento constante, pero varíe los demás parámetros, que en este caso WN. ¿Qué influencia tiene? Vamos a ver aquí. Voy a poner el primer gráfico. El primer gráfico sabemos que va a tender a 1. Y aquí está W, la respuesta. Aquí tienen tiempo de pico 1 sobre tiro 1. Asumamos que esto es para WN1. ¿Qué sucede si escojo un valor WN2 mayor que WN1? ¿Cómo quedaría la forma del gráfico? Ajá, muchachos. Recuerden que pueden ver la fórmula, saber qué influencia tienen, ¿verdad? Tenemos que tiempo de pico es igual a pi sobre WN raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Tiempo de estabilización es menos logaritmo natural del porcentaje sobre WN por coeficiente de amortiguamiento sobre tiro es igual a E a la menos coeficiente de amortiguamiento pi sobre raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Aparte de ver aquello, que aquello debería ser suficiente. En realidad nos podemos apoyar en las fórmulas, ¿verdad? Fíjense, si escojo un WN2 que es mayor que WN1, este se queda constante, pero este se vuelve más grande. ¿Qué sucede con el tiempo de pico 2? Ajá, muchachos. ¿Qué sucede con un valor si lo divido entre un valor más grande? Se vuelve más grande o más pequeño. Más pequeño. Pequeño. Sí, exactamente. Significa que para WN2, si yo dejo el coeficiente de amortiguamiento constante, el tiempo de pico es antes. ¿Y qué sucede con el tiempo de estabilización si este es constante y este se vuelve más grande? También se vuelve más pequeño, ¿verdad? Para un mayor valor de WN2. Ahora, ¿qué sucede con el sobretiro? Mírenlo. ¿Qué sucede con el sobretiro si yo varío el valor de WN?
Se mantiene constante, creo. Exactamente. Y esa es la importancia de mantener constante el coeficiente de amortiguamiento. Significa que para WN2, por supuesto, el tiempo de pico es antes. El tiempo de estabilización es antes. Aquí está, miren, tiempo de pico 2, aquí está tiempo de estabilización 2 y vamos a poner por acá tiempo de estabilización 1, ¿verdad? Pero el sobretiro 2 es exactamente igual al sobretiro 1. Miren. Porque el sobretiro, esa extra que tiene ahí en el momento del inicio, no depende del WN, depende exclusivamente del coeficiente de amortiguamiento. Entonces, en ese sistema, y como lo tenemos aquí, que WN2 es mayor, estoy poniendo, me queda el sobretiro igual. ¿Qué sucede si escojo un valor de WN menor que WN1? Entonces, lo muevo hacia acá, el tiempo de pico, muevo hacia acá el tiempo de estabilización, pero el sobretiro queda igual. Porque el coeficiente de amortiguamiento no varía, es el mismo. Entonces, fíjense la importancia de este sistema. Significa que yo puedo tener, sin importar, o sea, en qué momento se da el tiempo de pico o en qué momento se estabiliza, pero el pico máximo es el mismo. Imagínense que yo logre hacer esto, por ejemplo, vaya, tengo un sistema en que estoy arrancando varios motores y todos los motores tienen el mismo sobretiro. Tengo diferentes WN porque son diferentes motores, ¿verdad? Pero todos arrancan al mismo sobretiro. ¿Ven ustedes la ventaja de un sistema de esos? Yo podía, por ejemplo, controlar. Si yo quisiera ahí, podría controlar coordinaciones de protección porque tengo el mismo valor de arranque. Para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Eso es un ejemplo de todas las cosas que se pueden hacer, pues. Esa es la importancia de dejar el sobretiro constante. Ahora, muchachos, a pesar de eso, el caso más utilizado es el caso A, en el que WN es constante y el coeficiente de amortiguamiento es variable. Pero también se puede utilizar este. Ahora vamos a ver un tercer caso. En el tercer caso, borro esto y esto es lo mismo para todos, pero bueno. En el tercer caso, voy a dejar el coeficiente de amortiguamiento menor que 1, pero ahora se va a volver a ser variable. Voy a dejar WN variable. También le voy a variar, pero voy a dejar que el producto coeficiente de amortiguamiento por WN sea una constante. Vamos a ver qué consigo con eso. Si yo veo la ubicación de esos polos del sistema, fíjense bien. Esto es variable, ¿verdad? O sea, este y este son variables, pero este producto es constante. Significa que la parte real va a ser la misma todo el tiempo. Si hago este más grande, entonces hago este más pequeño. Si hago este más grande, hago este más pequeño, pero el producto se mantiene constante. O sea que los polos conjugados complejos se van a presentar así, miren. Así, ¿ves? Con la parte real teniendo el mismo valor. Siempre, ¿verdad? Si se presenta otro aquí, entonces aparece otro aquí. Varían a través del eje imaginario, pero la parte real, que es menos coeficiente de amortiguamiento por WN, va a ser lo mismo, pues porque lo mantengo constante.
Entonces vamos a volver a poner aquí que borré esto. C de t es igual a 1 menos. Esta sigue siendo la misma. Vamos a poner la fórmula aquí del sobretiro. Sigue siendo el mismo, ¿verdad? O sea, sigue siendo la misma fórmula. Tiempo de pico, pi. Esas son las fórmulas y vamos a poner un gráfico siempre para comparar. Vamos a tener aquí el valor de 1, la entrada que siga siendo un escalón unitario, ¿verdad? Porque es la que nos sale más fácil de comparar. Entonces, la señal, una señal, la primera, por ejemplo, va a ser esto. Y ahí va. Y esta va a ser nuestra señal base, ¿verdad? Vamos a asumir que este gráfico aquí va a ser para un valor WN1. W1 puede ser cualquiera, porque como vamos a mantener esto constante, siempre vamos a estar conscientes que el coeficiente de amortiguamiento es menor que 1. Ahora, ¿qué sucede si escojo un valor WN2 mayor que WN1, como hicimos en el caso anterior? ¿Qué va a suceder con el sobretiro? Si WN2 es mayor que WN1, significa que el coeficiente de amortiguamiento 2 tiene que ser menor que el coeficiente de amortiguamiento 1 para que se mantenga la multiplicación constante, ¿verdad? Si este es más grande que este, vamos a poner esta n que no se distingue acá. Si este es más grande que este, entonces el otro tiene que ser más pequeño. Aquí WN2 mayor que WN1. Para mantener este producto constante tiene que cumplirse eso. Ahora, si el coeficiente de amortiguamiento 2 es más pequeño que el coeficiente de amortiguamiento 1, entonces, ¿cómo es el sobretiro 2 con respecto al sobretiro 1? ¿Es mayor o menor? Sería mayor. Exactamente. Aquí tengo tiempo de pico. Aquí tengo sobretiro 1. Es mayor porque el amortiguamiento es menor. ¿Se recuerdan que lo vimos en la clase anterior? Aquí también lo confirmamos. Al ser menor el amortiguamiento, es mayor el sobretiro. Entonces ponemos el sobretiro 2 es mayor que el sobretiro 1. ¿Qué sucede con el tiempo de pico 2 con respecto al tiempo de pico 1? Fíjense. Este valor se vuelve más pequeño, por lo tanto es la raíz de 1 menos un número más pequeño, se vuelve más grande. Ah, y este también se vuelve más grande. Entonces, ¿qué sucede? Se vuelve más pequeño el tiempo de pico. Exactamente. El tiempo de pico 2 se vuelve más pequeño que el tiempo de pico 1. Entonces, nosotros podíamos decir, ah, bueno,
Aquí está el tiempo de estabilización 1. Lo voy a poner aquí, de tiempo de estabilización 1. Entonces, en el siguiente caso, el sobretiro es más grande y el tiempo de pico, miren, es más pequeño. Tiempo de pico 2 sobre tiro 2 es más grande y el tiempo de pico es más pequeño. ¿Y qué sucede con el tiempo de estabilización? También se vuelve más pequeño. Está bueno, vamos a ver. Se Ya se mantiene. dijo, ¿va? Exactamente. Es ahí el detalle, se mantiene. Porque este producto es constante. Entonces, sin importar cómo varíen estos dos, el tiempo de estabilización es el mismo. Entonces, ahora fíjense la importancia de este. O sea, que no importa en qué momento se dé el tiempo de pico, no importa el sobretiro, a la larga se estabilizan en el mismo momento. Por supuesto, eso también es muy importante. Imagínense que yo, vaya, les voy a poner un ejemplo, que yo voy a activar las 4 turbinas del cajón que las tenía sin generar y las voy a activar y tienen características diferentes, pero yo regulo de forma tal que el coeficiente de amortiguamiento por WN sea constante, que tengan que tengan el mismo valor ellas, aunque tengan diferentes valores de WN y coeficiente de amortiguamiento. Activo las turbinas, empiezan a funcionar y se estabilizan al mismo tiempo, lo que significa que puedo meterlas a funcionar al sistema al mismo tiempo. Por supuesto, ahí me fui a un ejemplo extremo, ¿verdad? Pero les estoy poniendo un ejemplo. Eso lo ven más práctico o digamos más rápido cuando ven sobre todo ejemplos pequeños. Que yo tenga, por ejemplo, robots industriales en una factoría, brazos mecánicos, brazos industriales haciendo algún procedimiento. Si los brazos se estabilizan al mismo tiempo, pueden hacer varios procedimientos y finalizar de hacer el procedimiento al mismo tiempo. Tengo 2 brazos soldando 2 puntos diferentes, soldan aquí al mismo tiempo, soldan acá al mismo tiempo, se mueven, se estabilizan y hacen el procedimiento al mismo tiempo. Miren. Eso es un ejemplo de control, ¿verdad? Entonces, muchachos, tengo 3 características. Nuevamente, la más usada sigue siendo la primera que vimos. Siempre es la más usada, ¿verdad? El hecho de que nosotros tengamos WN variable y coeficiente de amortiguamiento variable hace que nuestros sistemas, pues, digamos, sean más versátiles. Pero no significa que no podemos hacer las otras variaciones. Perfectamente las podemos hacer. Ahora, muchachos, ya miramos lo que sucede cuando tenemos un sistema de orden 1 y cuando sucede cuando tenemos un sistema de orden 2. ¿Qué sucede si el del sistema es de orden n? Ajá. Aquí ya miramos sistemas de orden 1 y sistemas de orden 2. Y miramos que podemos hacer variaciones, donde se ubican los polos y todo eso. Pero desgraciadamente, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos los sistemas reales, lo que tenemos son sistemas de orden n. O sea, tenemos que nosotros evaluamos una entrada, una salida sobre una entrada, y la función de transferencia nos va a quedar un polinomio de orden n, ¿verdad? ¿Cómo podemos estudiarlo?
La respuesta, muchachos, en realidad es simple. Nosotros encontramos los ceros del polinomio característico, que son los polos del sistema. Y solo podemos tener 3 tipos de polos. Vamos a ver, ¿me pueden describir ustedes qué tipos de raíces puede tener un polinomio? Solo puede tener 3 tipos de raíces. No puede tener más de eso. ¿Verdad? Cuando ustedes están simplificando un polinomio, del orden que sea, ¿qué tipo de raíces puede tener? Ajá, muchachos. Raíces repetidas. Ese es un tipo de raíces que puede tener. Esas son raíces, cuando son raíces repetidas, son raíces normalmente reales e iguales. Pero también puede tener raíces que son reales y diferentes. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué otro tipo de raíces puede tener? Complejas. Exactamente. Raíces conjugadas complejas. O sea, muchachos, que solo podemos tener esos 3 tipos de posibilidades. No hay otro. No importa que el sistema sea de orden 5 o de orden 1.000.000. Solo puedo tener esos 3 tipos de raíces. ¿Y saben qué? Ya estudiamos los 3 tipos de raíces. Ya miramos raíces reales e iguales, ya miramos raíces reales y diferentes, y ya miramos raíces conjugadas complejas. Las acabamos de ver ahorita. O sea que ya podemos estudiar un sistema de orden n. Independientemente de cómo sea el sistema. Bueno, imagínense que miramos un sistema de orden 5, por ejemplo. Y me dicen, bueno, el polinomio queda S a la 5 más S a la 4 más acá S al cubo más después queda aquí, ¿verdad? Entonces, cuando se simplifica, resulta que me dice, bueno, fíjense que me quedó S más A por S más B al cuadrado. Una raíz real, dos raíces reales e iguales. Y ya tengo 1 más 2, 3 por S más C más JD por S más C menos JD. Y tengo 2 raíces conjugadas complejas. Ahí tengo, miren, un polinomio de orden 5. Significa que si yo calculo la transformada inversa de algo que me queda de esta forma, imagínense que esto es, por ejemplo, C de S, para ponerles un caso. C de T, ¿a qué va a ser igual? A la laplaciana inversa de esto. Si tengo raíces reales y diferentes, significa que voy a tener una constante K1 por 1 E a la menos AT, miren. Si tengo raíces reales iguales, va a depender del grado de la igualdad, pero me va a quedar un K2E a la menos BT, perdón, aquí, a la menos BT, más K3T a la menos BT, ¿verdad? Aquí porque en el ejemplo lo puse al cuadrado. Si fuera al cubo, sería K4T cuadrado. Si fuera a la 4, sería K5T cubo. Y ustedes entienden, ahí ya lo miramos. Y al tener raíces conjugadas complejas, indica que voy a tener una constante K4 por E a la menos CT, miren, seno de DT más un ángulo. Ya puse aquí y así me va a quedar las raíces para ese sistema de orden 5, ¿verdad? Así me quedaría transformada. Por supuesto, más la respuesta forzada. Aquí no lo puse, ¿verdad? Ahora, si el sistema fuera de orden 100, significa que me van a quedar algunas de estas, algunas de estas, algunas de estas y algunas de esas, así, ¿verdad? No va a ser diferente de lo que ya hicimos.
Y aquí es donde ustedes aplican nuevamente conocimientos previos para aplicarlos en la parte de control. Significa que cuando yo tengo sistemas de estos, voy a tener combinaciones de raíces que ya conozco. Ya sé cómo trabajarlos. Dígame, todo esto ya lo trabajamos. Ahora, si yo les dijera, tengo un sistema, de este sistema de orden 5, y yo les dijera, ese sistema, ¿en qué momento se estabiliza? Imagínense que la entrada sea siempre la entrada sea un escalón. Por lo tanto, aquí voy a tener esto más 1. Porque ser un sistema lineal, si la entrada es un escalón unitario, a la salida me va a aparecer un escalón unitario. Y yo les hiciera esa pregunta. ¿Dónde se estabiliza ese sistema? ¿Cuál raíz tomaría en consideración? ¿Esta o esa? Ya esta pregunta, muchachos, ya no es tan fácil de visualizar. ¿Va? Esto, de hecho, ya es de estabilidad. Ya. Por eso le estoy preguntando, más o menos, ¿qué idea? ¿Cuál creen ustedes que deberían tomar? Ajá, muchachos. ¿Alguna idea? Está un poquito difícil de ver, ¿verdad? Pero recuerdan lo que hablamos en la clase, ya lo habíamos mencionado, de que los polos que más tardan en decaer, los polos que más influyen son los que están más cercanos al eje. ¿Se acuerdan de eso? Si yo me pongo a evaluar todos esos polos y digo yo, bueno, resulta de que este polo, que es una sola raíz real, está como por aquí, por ejemplo. Ese valor es menos A. El valor menos B está por aquí, dos polos iguales aquí en menos B, están más cerca. Y este valor que está aquí, resulta que la parte real está como por aquí, ¿ves? Y los polos entonces van a quedar uno aquí y otro acá. Donde este vale menos C y esto vale DJ y esto vale menos DJ. En un principio, ¿cuál es el que creen ustedes que influiría más? Así como lo tengo puesto yo ahí. Vamos, muchachos, den su opinión. Aquí no hay posibles errores porque realmente no lo saben. Pero ¿qué creen ustedes? Sería la última función. Esta, ¿sí, verdad? Ajá. ¿Por qué? Porque los polos están más cercanos al eje, como dijo usted. Exactamente, yo pues se los acabo de decir. Los polos que están más cercanos al eje son los que más influyen. Si, por ejemplo, estos no estuvieran aquí, sino que estuvieran aquí, miren, entonces los que más influirían serían estos, ¿ves? Porque son los que están más cercanos al eje. Estos que tienen la exponencial decayente con el valor de la raíz más cercano al eje, es lo que hacen es que la exponencial decae más lento.
al estar más cercanos al eje decae más lento. Entonces son los que determinan que va a tardar más en alcanzar el valor de estabilidad. ¿Se fijan? En realidad, muchachos, todos tienen influencia, pero influyen más los que están más cercanos al eje. Entonces, cuando uno hace un estudio, uno evalúa, uno dice, ah, bueno, para ver la estabilidad de un sistema, cómo se controla, los primeros que voy a evaluar son los que están más cercanos al eje. Esos son los que más influyen. Los que están más alejados, aunque también tienen influencia, no es una influencia tan primaria. Y si están bastante más largos, influyen menos. Se los voy a poner un ejemplo real. Cada generadora de energía representa un sistema de orden 2. Ya miramos por qué. Porque generan energía reactiva y generan potencia reactiva y potencia real. Generan reactivos y generan reales. Entonces, todo sistema que está conectado al sistema interconectado de Honduras, al sistema de generación, al bus, digamos, de generación de Honduras, va a generar una cantidad de polos que nosotros los vamos a ver en el sistema energético de Honduras. Y uno dice, ah, bueno, significa que pueden estar más cercanos o más alejados del eje, donde el eje es la influencia que se tiene o la entrega de energía al país. Si yo lo veo desde ese punto de vista, por ejemplo, el Cajón posiblemente estaría como por aquí, bien cerca al eje, ¿verdad? De repente las generadoras térmicas, Lufusa, eso, estarían también como por acá, ¿ves? Porque generan bastante. O podrían estar por este lado, acá. De repente viene y alguna pequeña generadora hidroeléctrica estaría como por acá, viene el otro, y así los vamos ubicando. La potencia y la ubicación es lo que me da la cercanía al eje. Me da lo que es el valor real y el valor imaginario. Cuando se acabe el enlace se vuelven a meter, muchachos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen de un estudio que se haría. Ahora, fíjense bien, ¿de cuánto sería el polinomio del estudio de los sistemas energéticos en Honduras? Ya no es un polinomio de orden